Hola, ¿qué tal amigos viajeros? El día de hoy estamos visitando la Reserva Natural Las Cascadas de Cibaté, un sitio espectacular. Nos hemos adentrado en el monte para presentarles esta maravilla. Sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno amigos, en estos momentos son las 8 de la mañana y vamos a iniciar nuestra caminata hacia las cascadas aquí en la plaza principal de Cibaté. Amigos, Cibaté es un municipio ubicado al suroccidente de la ciudad de Bogotá. Es muy conocido por sus cultivos de fresa y sus cultivos de papa. Estamos en el Palacio Municipal, que funcionó como estación del ferrocarril del tren, también funcionó como cárcel municipal. También vamos a recalcar que Cibaté en los últimos años ha experimentado un crecimiento de su turismo demasiado interesante. Entonces, bueno, vamos a conocer estas lindas cascadas. Espero les guste este recorrido que vamos a iniciar a partir de este momento. Y aquí en el Monumento de la Papa, donde es el punto de encuentro de los visitantes de la reserva, les quiero presentar a Lucero Almeida. Hola queridos visitantes a la Reserva Natural Las Cascadas, como lo dijo el presentador, este es nuestro punto de encuentro. Para iniciar nuestra caminata nos reunimos acá, que es el Monumento a la Papa, que realmente se llama La Dama de la Papa y el Asadón de Oro. Aquí iniciaremos nuestra aventura hacia la Reserva Natural. Bienvenidos. Bueno amigos, queremos hacer una pequeña recomendación. En nuestro video del páramo del Sumapaz que tenemos en la laguna de Chisacá, nos han escrito varias personas que está prohibido por parte de parques nacionales el turismo en esta área. Es un sitio de vital importancia que un turismo agresivo podría destruir. Pero abstenerse por favor de ir en estos momentos al páramo del Sumapaz. En nuestro camino hacia la reserva aquí podemos ver los daños que provoca la minería. Bueno, aquí en nuestro camino encontramos un cultivo de uchuva. Vamos a probar esta deliciosa fruta exótica. Uchuva recién cosechada. Deliciosa. Vecino, muchas gracias. Bueno, y aquí terminamos ya nuestro camino mixto y vamos a iniciar nuestro camino natural hacia el bosque de niebla. Aquí lo podemos observar, está en todo su esplendor, la combinación de bosque con niebla. Qué espectáculo esto tan hermoso. La Reserva Natural Las Cascadas de Cibaté tiene una extensión de 54 hectáreas de bosque de niebla. En este momento observamos el panorama tan lindo como pasan las nubes. Vamos a caminar de aquí hasta allá más o menos 40 minutos hasta el ingreso de la reserva. Entonces, muchachos, alisten los tenis y vamos. Vamos pues. Amigos viajeros, aquí en la reserva, esto es lo que no nos gusta ver, que no debería pasar. ¿Cómo es posible que ella estuvo hace 8 días aquí y esto no estaba? Este fin de semana vino alguien y dijo esto que no pertenece a la naturaleza. Entonces, no dejes tu basura en la naturaleza y mucho menos cerca a una fuente de agua.
Así que viajeros, seamos responsables con la naturaleza. Únete a la campaña Viajeros. No dejar, pero sí recoger. Y por fin, amigos, llegamos a la reserva. Bienvenidos, esta es la entrada a la Reserva Natural Las Cascadas de Cibaté, de 54 hectáreas. Ustedes ven este hermoso bosque de niebla, siempre va a estar húmedo. El ecosistema de bosque de niebla se caracteriza por las epífitas, que en este momento vemos este colchón hermoso de epífitas, el musgo, el helecho. Vemos el helecho arboráceo. ¿Sí lo ven? Es el helecho gigante, es el helecho arboráceo. Son 40 minutos de subida continua. Qué rico. Aquí aprovechar esto tan hermoso que la madre naturaleza nos dio. Este espectáculo, este bosque. Bueno, amigos, normalmente aquí tienen ellos una fogata prendida. Ahí podemos ver la leña. La leña, como ven, son árboles que se han caído, no son árboles que se cortan y los recogemos para la madera. O sea, como ven, es madera que está podrida. No cortamos árboles para hacer la fogata. O a veces la gente trae almuercito, lo calienta ahí. Hacemos nuestro mesón, nuestro comedor. Y lo mejor de todo, la vista espectacular que tenemos aquí. Bueno, aquí nos encontramos en la Reserva Natural con don Humberto Torres compartiendo una deliciosa aromática que aquí muy amablemente él nos ofreció. Mucho gusto, buenas tardes. De un tiempo acá me he metido al cuento de la conservación del medio ambiente, pues ha sido un cambio positivo para este sitio. Antes todo esto cuidábamos ganadería, al talar los árboles y toda esa vaina para que salga el pasto. La alcaldía hace como unos 10 años declaró esto zona hídrica forestal. Me motivó para eso, para este proyecto de turismo ecológico. Hay varias cascadas, claro que las principales son esas tres, pero hay más caídas muy bonitas. Hay otras cosas que mirar, hay unas cuevas muy bonitas y arriba en la cima de la finca de la reserva hay una parte donde no se ha talado árboles, nunca hay árboles nativos totalmente. En un tiempo atrás se veían que leyendas que a mí sí personalmente yo vi la candileja y vi la madremonte. Aquí voy fatigado de la caminata, siempre es una caminata bien complicada. Aquí podemos observar cómo brota el agua de la montaña, el elemento vida. Ojalá en la cámara se pudiera ver tan espectacular como se ve aquí en vivo.
Y por fin hemos llegado, después de 2 horas y media de caminata, a nuestro tesoro escondido, las cascadas de Cibaté. Nos encontramos en la cascada de Icachá, la cual debe su nombre al río San Francisco, anteriormente conocido como río Icachá, que atraviesa el centro de Bogotá. Así que admiremos esta maravilla natural, la cascada de Icachá en Cibaté. Cascada aquí en la Reserva Natural de Cibaté, la cascada Icachá. Vamos a verla desde adentro. Está fría pero deliciosa el agua. Cascada. Ay, Dios mío. Este sitio vale la pena un chapuzón, ¿cierto, Fabián? Vamos para el agua, vamos para el agua. Estas son las maravillas de la naturaleza del canal Viajeros. Para que vean este video y este espectáculo aquí en la Reserva Natural de Cascadas de Cibaté. Esto es todo por ese que nos quiera decir. Hermoso espectáculo. Aprovechemos estas maravillas que nos da la madre naturaleza. Cuidemos esto tan hermoso. Para llegar hasta acá tienen que venir con guía, es una persona que conozca bien el área. Es de difícil acceso, pero realmente vale la pena conocer esto tan espectacular. En el municipio de Cibaté, Cundinamarca. Otra de las maravillas naturales y los tesoros escondidos que Viajeros trae para ustedes.
Rex. Por allá, mire. Demorado, que llevaban bastantes años ahí. Gigante. Y después de 3 horas de caminata hemos llegado a nuestra cascada El Poira. Esta es la última cascada que vamos a ver el día de hoy. Disfruten de esta vista tan espectacular. Hasta aquí llega nuestra aventura el día de hoy aquí en el municipio de Cibaté, en esta reserva natural tan hermosa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Recuerden, amigos, disfrutemos la naturaleza. Esto es Viajeros. Bueno, queremos agradecer a don Humberto y a Lucero, que ha sido nuestra guía el día de hoy. De verdad que muchas gracias de esta reserva tan hermosa. Doña Lucerito, que de verdad que muchas gracias, que ha sido una de las pioneras de este proyecto y esperamos seguir trabajando de la mano para Gracias, este proyecto. gracias. Bienvenido a embarrarse, mojarse, a caminar y empaparse de naturaleza. Eso sí, toca ir dispuesto a todo, hasta a caerse también. Y con todos los protocolos de bioseguridad, aquí pueden venir, son todos ustedes bienvenidos. Bueno, amigos viajeros, les comentamos algo pues que nos sucedió hace 3 días que vinimos a grabar. El dron, algo pasó con él. El caso fue que se enloqueció, se estrelló contra una montaña. Estábamos bastante lejos donde estamos haciendo control de él. Ese día pues nos pasó una odisea porque ya era muy tarde, ya estaba anocheciendo. Igual tratamos de buscarlo, pero la verdad el sitio es bastante inhóspito, es difícil de explorar a esas, y sobre todo en las horas de la noche. Estuvimos ese día con don Humberto, que es la persona encargada de esta área natural. Un radio, de hecho, desde aquí hasta allá son 100 metros ahí, en esa área para buscarlo. Ya estaba como a botar la toalla, como se dice, porque y bajaba ya por el potrerito y ahí lo encontré en una partecita. Precisamente cayó sobre una poco de lama y no le pasó nada. Entonces quiero que vean, o sea, primero que todo la cuchilla, se alcanza a ver ahí, y para que tengan referencia de dónde estamos manipulándolo, allá, miren, allá se alcanza a ver la cabaña, allá estamos manipulándolo, o sea, siempre es bastante lejos.